Hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí estar acá de este lado. Algo que decía el hermano hace un momento es que no nomás vengamos a pasar lista, como dice, ¿no? Como cuando vamos al colegio. Bien dice, yo me recuerdo cuando era, no sé, de la edad de 7, 8 años que iba a la primaria. Casi todos los días no quería ir a la escuela. Mi mamá me mandaba y pues tenía yo que ir a pasar lista, ¿no? Entonces, pues ya estando ahí en la escuela, pues obviamente uno pone de su parte por aprender, pues por aprender y por adaptarse a que tenemos que trabajar en algo, ¿no? Entonces, de la misma manera, hermanos, cuando llegamos aquí a este lugar, hay que venir con la idea de servirle al Señor, ¿no, hermanos? Y de servirle desde el lugar donde estamos, en una alabanza, en una oración, hacer algo para que el Señor se dé cuenta, como dice el hermano, que tenemos hambre de Él, hambre de su espíritu, hambre de alimentarnos, hermanos. ¿No creen, hermanos? Entonces, hoy este día que me tocó estar de este lado, hermanos, como les decía al principio, yo le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mi persona. Está trabajando fuertemente conmigo. Le doy gracias al Señor por eso. Y pues aquí estoy, hermanos, echándole los kilos, como dice el hermano, picando piedra con pico y pala, hermanos. Entonces yo creo que cada uno de nosotros lo podemos hacer así, hermanos. Y hoy la palabra que les traigo, hermanos, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? El Señor ha estado tratando con nosotros. Yo creo que cada uno de los que hemos estado acá de este lado, sabemos que lo que el Señor quiere es que esta iglesia realmente sea para servirle a Él, para que hagamos cosas importantes para su obra. Y pues hay que echarle ganas, hermanos, ¿no? Cada uno de nosotros, como predicaba la semana anterior o hace 15 días, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos que lo podemos hacer. Y la palabra que les traigo hoy, hermanos, pues miren, antes de empezar con la palabra, yo les quería comentar que apenas haciendo pues un análisis de lo que es mi persona, me doy cuenta que yo creo que esto que encontré o que analicé en mi persona, yo creo que a cada uno de nosotros nos pasa, ¿no? Yo me sentaba y me preguntaba cuáles eran mis virtudes o cuáles eran mis cualidades para poder agradarle al Señor, para poderle servirle al Señor. Y tristemente me di cuenta, hermanos, que no enlisté más de 3. Y yo si ahorita les hago una pregunta a ustedes, les va a pasar lo mismo, ¿no? Yo les haría una pregunta, hermano, a ver, deme 3 cualidades de su persona, y nos vamos a echar a pensar y a pensar y a pensar, y no vamos a encontrar, hermano. Pero si les digo la otra pregunta sería, hermano, a ver, dígame 5 defectos, y rapidito me los va a enlistar, hermano, ¿no? Y de esa manera es como el enemigo trabaja con nosotros, hermanos, ¿no? Haciéndonos ver los defectos que tenemos para no sentirnos gratos a la presencia del Señor, hermano, ¿sí? Entonces, hermanos, empezamos con una oración para darle gracias al Señor por este servicio, como dice el hermano, y para que esta palabra, hermanos, que hoy les voy a compartir, pues sea palabra del Señor y no palabra de mi boca o de mi mente, ¿sale, hermano? Entonces, le damos gracias al Señor, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, yo te doy gracias, Señor Jesucristo, por el privilegio que me das, Padre, de poderte servir, Señor, por el privilegio que me das, Señor Jesús, de poder compartir una palabra, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que esta palabra, Señor Jesús, tú la respaldas, Padre. Te doy gracias, mi Señor Jesucristo, porque sé, Padre Todopoderoso, que tu deseo, Señor Jesús, es que esta iglesia, Padre, te pueda servir en lo que tú deseas, Padre. Te damos gracias en todo momento, Señor Jesucristo, y este momento lo ponemos en tus manos, Padre. Te pido que tu Espíritu, Señor Jesús, pueda andar en cada uno de nosotros, Señor Jesús, que nos des el privilegio, Padre, de poder percibir tu Espíritu, Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, y glorificamos tu nombre en todo momento, Padre Todopoderoso. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Hermanos, acompáñenme al libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 8.
¿Estamos ahí, hermanos? Filipenses 4:8. ¿Sí, hermanos? Amén. Yo le voy a dar lectura, hermanos, ustedes lo siguen ahí con su vista para confirmar lo que dice la palabra. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí, hermanos? Amén. Aquí, hermanos, nos enumera un gran número de virtudes o de cualidades, ¿no? Pero dice también la palabra que si algo digno de alabanza, en esto pensad, pensad en la virtud, en lo que nosotros podemos tener para darle al Señor, hermanos, ¿no? Pensad en la virtud. Ahí, hermanos, nos habla de que tenemos que tener presente, hermanos, las virtudes que tenemos como personas, porque si el Señor nos dio la oportunidad de servirle, es porque Él sabe que tenemos virtudes que son para buena vista para Él, ¿no, hermanos? Que somos de alguna manera, como dice la palabra, honestos, que somos justos, que todo lo amable, entonces todo lo de buen nombre. Ahí nos enumera varias virtudes, hermanos, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que tener presente, hermanos. Cuando nosotros no alcanzamos a percibir esas cualidades o esas virtudes en nosotros, pues es ahí donde el enemigo se apodera de nuestra mente, ¿no? Y defectos, pues obviamente defectos tenemos todos y trabajamos día con día, hermanos, para poder deshacernos de esos defectos, para que esos defectos pues no estén por encima de las virtudes, para que nosotros no nos sintamos indignos de la presencia del Señor o indignos de poderle servir al Señor, hermanos, ¿no? Aquí nos podríamos dar cuenta que somos varios hermanos que el Señor nos ha enlistado o nos ha dado la promesa de que le vamos a servir. Pero yo les aseguro, hermanos, que les pasa como me pasa a mí. Yo primero me fijo de mis errores o de mis defectos y entonces es ahí donde analizo si soy digno para servirle al Señor o no soy digno para servirle al Señor, ¿no? Y es ahí donde el enemigo nos quiere tener, hermanos, ¿no? Donde ahí nos quiere tener para no hacer lo que nos corresponde en la obra del Señor, hermano, ¿no? Y eso nos pasa en todos los aspectos, en el aspecto personal, en el aspecto laboral, en el aspecto emocional y obviamente en el aspecto espiritual, que es el que le interesa al Señor, ¿no, hermanos? Es ahí donde tenemos que trabajar para darnos cuenta que realmente nosotros tenemos las virtudes que para el Señor son buenas para que nosotros le podamos servir. ¿Defectos tenemos? Pues sí, pero hay que dejarlos de lado. Hay que buscar la manera de dejarlos de lado, hermanos. Pegarnos al Señor para que el Señor nos pueda dar esa fortaleza, esa sabiduría, hermanos, para poderle servir y dejarlo de lado los defectos, para que entonces el enemigo pues ya no nos esté de alguna manera mencionando o dimensionando los defectos que tenemos, ¿no, hermanos? Amén, hermanos. Les voy a dar el significado de virtud, hermanos. Dice que se refiere, bueno, la palabra virtud viene del latín de virtus. Se refiere a una cualidad positiva de las personas basada en la excelencia moral. Las virtudes son las cualidades positivas que se consideran opuestas a lo negativo o a las cualidades que son negativas, ¿sí, hermanos? Entonces, nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es de las virtudes que tenemos para la obra del Señor, hermanos, ¿sí? Acompáñenme, hermanos, para que se den cuenta qué tan valiosa es la virtud para el Señor y que de ahí, hermanos, viene la bendición por parte del Señor, viene la parte de donde le vamos a servir y de alguna manera siempre nos va a tomar en cuenta, hermanos, en cuanto nosotros sepamos que somos virtuosos para el Señor. ¿Sí, hermanos? Acompáñenme al libro de Éxodos 18:21, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén.
¿Alguien que me ayude a leerlo, hermanos? Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas, de 50 y de 10. Amén, hermanos. Si se dan cuenta, hermanos, aquí como en el otro versículo, también habla de la virtud, ¿no, hermanos? En el versículo anterior hablaba de la virtud, de las virtudes que debemos de tener en cuenta nosotros como personas. Que antes de que nosotros nos diéramos cuenta de esas virtudes, el Señor ya sabía o ya sabe que nosotros tenemos esas virtudes para poderle servir. ¿Sí, hermanos? Si nosotros nos damos cuenta de eso, hermanos, vamos a poder pasar a esta parte donde el Señor nos va a poner como jefes, dice aquí, de millones, de centenas, de 50 y de 10, hermanos. Aquí estamos hablando, yo lo quiero interpretar, hermanos, de bendiciones, ¿no, hermanos? Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos situaciones complicadas. Obviamente esas siempre van a estar, pero nos damos cuenta, y no sé si a ustedes les ha pasado, en algún momento de nuestra vida cristiana, siempre nos comparamos tal vez con un vecinito que tiene una vida económica estable, y que nos damos cuenta que para nada lleva una vida consagrada al Señor, ¿no? Y nos damos cuenta que de alguna manera este cuate o esta persona, pues, tiene bendiciones, y nosotros nos hacemos la pregunta, el por qué, si nosotros, como decía el hermano, vamos a pasar lista, llegamos y ocupamos un lugar, estamos presentes los fines de semana en el servicio, ¿no? Pero no hacemos nada para agradarle al Señor, hermano, ¿no? No hacemos nada para poder recibir esas bendiciones por parte del Señor. ¿Sí, hermanos? Alguna vez yo me hice esa pregunta cuando yo empecé a acercarme al Señor, y que el Señor se empezó a manifestar en mi vida en todos los aspectos, incluso en el aspecto económico. Yo entendí, hermanos, que para que el Señor nos pueda abrir las ventanas de los cielos y darnos esas bendiciones que nos corresponden, hermanos, tiene que ser a su tiempo de Él, cuando nosotros tengamos la sabiduría, hermanos, para poderle recibirlas. Si no tenemos esa sabiduría, hermanos, para poder recibir las bendiciones que vienen por parte del Señor, esas bendiciones van a estar ahí en espera, hermanos, hasta que como personas tengamos la sabiduría para poder recibir esas bendiciones, y que en lugar de que sean de ayuda, de bendición, como decimos, pues no sean de destrucción y que de alguna manera nos vayan a echar para abajo como personas. Entonces tenemos que tener esa sabiduría, hermanos. Entonces aquí, como dice Éxodo, que le dice que escogiera de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre pueblo por jefes de millones, de centenas, de 50 y de 10, hermanos. ¿Sí? Aquí la palabra, pues yo creo que es muy clara, hermanos, y habla nada más de la virtud para poder recibir ese privilegio por parte del Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues yo creo que es la parte que nos corresponde trabajar como personas, darnos cuenta y sentarnos y analizarnos y ver realmente cuáles son nuestras virtudes, nuestras cualidades para poderle servir al Señor. Como hablaba yo en el servicio anterior, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que se nos facilita. En el ámbito laboral, hermanos, siempre buscamos algo para tener trabajo en algo que se nos facilita, ¿no? En algo que sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Si vemos un letrero por ahí que dice se solicita médico, yo sé que no tengo la sabiduría para poder desempeñarlo, pues ni de broma voy y pido el trabajo, hermanos, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el ámbito espiritual, sabemos cuáles son nuestras cualidades, y no por eso, hermanos, no por eso somos menos que otros hermanos. A los ojos del Señor todos somos iguales, hermanos. Tanto el hermano que predica, el hermano que tiene el don de profecía, el hermano que habla en lenguas, cada uno de nosotros somos iguales a los ojos del Señor, hermanos. Entonces eso lo tenemos que tener bien presente, hermanos, ¿sí?
Acompáñenme al libro de Hechos, hermanos, para que nos demos cuenta, hermanos, ahí en ese versículo. Hechos 6:3, hermanos, por favor. Seis tres, hermanos. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén, hermanos. Aquí, hermanos, habla de que le dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí estaban hablando, hermanos, bueno, si leemos desde el versículo 2, para que entendamos ahí, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ajá. Entonces ahí fue donde determinaron los hermanos que tenían que buscar a 7 varones, pero no cualquier varón, hermanos, para servir a las mesas, hermanos. Ajá. Servir a las mesas, ahorita en la actualidad podemos decir, es un trabajo de mesero, un trabajo de que tal vez la paga no es muy buena en la actualidad, y tal vez pensemos que es un trabajo X también, tal vez lo podríamos determinar así, pero si nos basamos a lo que dice la palabra, hermanos, desde ahí nos damos cuenta que para el Señor es importante todo lo que hagamos, desde servir las mesas, hermanos. Y tenemos que tener las cualidades o las virtudes para poderlo hacer, ¿no? Tenemos que tener, de alguna manera tenemos que pasar por el ojo del Señor, para saber si tenemos o no las virtudes, hermanos. Aquí en repetidas ocasiones hemos recibido promesas por parte del Señor, que todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos, yo creo que muchas virtudes para el Señor, donde nos ha dicho, hermanos, que aquí es donde vamos a hacer la diferencia de todo el valle de Tulancingo, ¿no, hermanos? Y entonces esa promesa, hermanos, hay que abrazarla, hay que hacerla nuestra, hay que echarle ganas, hermanos. De verdad que hay que poner un granito de arena de cada uno de nosotros para que las cosas sucedan, hermanos. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos importantes a los ojos del Señor, y entonces esa importancia hay que hacerla valer ante los ojos del enemigo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Les voy a platicar una anécdota que le platicaba al hermano Antonio, ahora que estuvimos platicando, y que en esa anécdota o en ese, no sé cómo llamarla, si anécdota o llamarla, no sé, parábola o moraleja, no sé. Pero resulta, hermanos, que estaba un carnicero en su negocio y llega un perro afuera del negocio y se sienta. Y yo creo que si algunos de nosotros tenemos carnicería, lo primero que vamos a hacer es espantarlo, ¿no, hermano? Que se vaya de ahí porque tal vez mal aspecto, no sé. Entonces este carnicero sale, espanta al perro, el perro se va. Pasan unos momentos y el perro regresa otra vez y se vuelve a sentar afuera de la carnicería. Entonces el carnicero sorprendido pues ya sale, se da cuenta que llevaba un papel en el hocico, se lo retira, lo empieza a leer y dice, me manda por favor 12 salchichas y 4 bisteces. Ajá. Y también de la misma manera ya ahí llevaba el dinero para pagar ese producto. Entonces, el carnicero sorprendido se da la vuelta, le pone el producto al perro, lo echa en una bolsa, se lo da, lo toma en el hocico y el perro sale. Tocaba que era la hora de cerrar, cierra el carnicero y el carnicero sorprendido pues se va atrás del perro para ver qué pasaba, ¿no? Pasa una cuadra, 2 cuadras, llegan a una parada, se levanta el perro en sus 2 patas y empieza como si estuviera leyendo las rutas del transporte público. Se queda sentado y el carnicero a unos pasos sorprendido, ¿no? Yo creo que yo también estaría de la misma manera. Entonces pasa el transporte público, se asoma el perro, lo deja pasar, viene otro camión, hace la parada,
Se sube por la puerta de atrás el perrito y también de la misma manera se sienta. El carnicero se sube también y ya yo observando, ¿no, hermano? Pasa una cuadra, 2 cuadras. El perro se levanta y otra vez en sus 2 patas toca el timbre de la puerta trasera, hace su parada el transporte público y se baja. Y el carnicero atrás del perro. Ahí, dicen por ahí, cuidándolo a ver qué hacía, ¿no? Y ahí va el perro caminando, el carnicero atrás del perro bien sorprendido. Y llega a una casa el perro, se sienta y empieza a fijarse de la puerta y todo, y se empieza a zorrajar contra la puerta. Uno, se encarreraba 2, se encarreraba 3, ahí sentado y nadie le abría. El perro se da la vuelta, deja ahí el producto, se da la vuelta, se sube por atrás en la barda de la casa y queda a la altura de la ventana, hermanos, y le empieza a pegar a la ventana con su cabeza el perro. Y el carnicero ahí observándolo. Entonces el perro se da la vuelta, toma el producto en su hocico y se sienta a esperar, hermano. Sale el amo y lo ve ahí sentado con el producto. Y el perro lo que recibe, pues es, no sé si maldiciones o una regañada, tal vez hasta unos patines. Y el carnicero se queda bien sorprendido. Se acerca con el dueño del perro y le dice, oiga, pero ¿por qué le pega? Si yo veo que su perro es especial, es extraordinario, por todo lo que yo vi que hice, ¿no? ¿Por qué le pega? Y le dice, le pego porque es la 3ª vez que se le olvidan las llaves, ¿no? Entonces ahí, hermanos, yo cuando escuché esa reflexión, es lo que el enemigo hace con nosotros, hermanos. Ajá. Podemos determinar que el carnicero es el Señor, y el Señor se da cuenta de todo lo bueno que tenemos, hermanos. Pero cometemos un error, y el que nos molesta, el que nos delata, el que nos dice que no, el que nos dice que no podemos ir a la presencia del Señor, el que nos dice que no somos dignos de acercarnos al Señor, es el enemigo. En ese caso, el dueño del perro. Ajá. Y no puede ser posible que de todo lo que hace el perro, porque se le olvidaron las llaves, hermano, el perro recibió un castigo, ¿no? Entonces, de esa misma manera, hermanos, cuando yo escuché esa reflexión, que me vino esa palabra o esas cosas a la mente, yo dije, pues así estoy yo y así debemos estar varios hermanos dentro de la iglesia. Que por cometer un error creemos que el Señor ya no nos va a aceptar, que ya no somos dignos para estar en su presencia del Señor y dignos para no trabajar en la obra del Señor, hermano. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Es trabajar, que trabajemos en su obra, hermano, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas cualidades o muchas virtudes, ¿no, hermanos? No vamos a hacer aquí el ejercicio para que se den cuenta que realmente no podemos enlistar más de 3 virtudes como personas. Ajá. Pero piénsenlo en su cabecita y van a ver que les va a costar trabajo, hermanos, enlistar por lo menos 3 virtudes que tengamos como personas. Y si nos hacemos la pregunta de cuántos defectos tenemos, de esos salen hasta para contar con los pies de las manos y de los dedos, de los dedos de las manos y de los pies, hermanos. Y tristemente andamos así por la vida, hermanos, creyendo que no somos dignos, que no podemos servirle al Señor, y nosotros mismos vamos ocultando esas cualidades o esas virtudes que de antemano sabemos que el Señor ya vio en cada uno de nosotros. Y yo me la creo, hermanos, que nos ha dicho el Señor infinidad de veces que esta iglesia va a ser la diferencia del estado, de aquí de Tulancingo, hermanos. Y que los que estamos aquí en la iglesia vamos a ser parte, no de la iglesia, sino parte del cuerpo ministerial para servirle a la iglesia, hermanos, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar esas promesas y hacerlas nuestras, hermanos. Y echarle ganas, unirnos con el pastor y poner nuestro granito de arena para que esto realmente, hermanos, sea la diferencia. Y yo les aseguro, hermanos, que si lo hacemos de esa manera, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que vamos a hacer dentro de la obra del Señor, todos nos vamos a sentir muy a gusto, hermanos, y cada uno de nosotros vamos a recibir
las bendiciones y las promesas que tenemos por parte del Señor. Porque aquí habla de virtudes, habla de ser virtuoso a los ojos del Señor, y en cuanto tú empiezas a ser virtuoso a los ojos del Señor, el Señor te empieza a dar esas bendiciones y empieza a suplir necesidades y empieza a darnos la oportunidad de sentirnos hijos de Dios, hermanos. ¿Sí, hermanos? Y ya para terminar, hermanos, me gustaría que fuéramos al libro de Éxodo, de nueva cuenta. Éxodo 18, 25, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí, hermanos? Amén, hermanos. Y dice, y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aquí otra vez nos vuelve a decir, hermanos, y nos vuelve a hablar de la virtud. Y dice, y escogió sobre todo, de todo Israel. Aquí nos ha escogido de todo Tulancingo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Nos ha escogido de todo Tulancingo. Entonces nosotros somos pueblo escogido, hermanos, y que el Señor ha visto virtudes en nosotros, y que no importa cómo nos sintamos como personas, hermanos. Lo único que hay que hacer es creerle al Señor y pedirle que nos dé la fortaleza, la sabiduría, y que nos muestre Él en qué quiere Él que le sirvamos, hermanos. ¿Sí? Y cada uno de nosotros, yo, hermanos, sin conocernos ampliamente cada uno de nosotros, sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros podemos hacer grandes cosas en la obra del Señor. Si nos sentimos mal, como decía el hermano, porque hoy me fue mal, hoy tuve un día complicado, hoy tuve un día pesado, eso no importa, hermano. Vamos a acercarnos con el Señor, porque su palabra dice, aunque pases por las aguas, no te hundirás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. En ninguno de los libros dice, no te pasaré por las aguas, no te pasaré por el fuego, ¿no? Entonces, debemos tomar conciencia, hermanos, que problemas vamos a seguir teniendo como todas las personas, pero la diferencia es que el Señor está con nosotros y Él camina con nosotros en los problemas, hermanos, ¿sí? Y lo único que hay que hacer es creerle al Señor para que podamos sentirnos plenos y en confianza para poder servirle al Señor, hermano. ¿Sí, hermano? La verdad, hermanos, es que ahorita estoy pasando por una situación complicada en el tema laboral, pero le creo al Señor que son planes de Él. Y pues vamos a echarle los kilos, hermano, y todos para adelante, hermano. ¿Sí, hermanos? Unidos, hermanos, aquí adentro, donde sabemos que está el Espíritu del Señor, y eso es lo que nos va a dar la fortaleza, hermanos, para realmente seguir adelante. Nos vamos a sentir mal, sí, hermanos, a todos nos pasa. Que llega el momento de dudar, sí, hermanos, pero siempre tenemos que tener presente que el Señor siempre está con nosotros en todo momento. ¿Sí, hermanos? Pues les espero, hermanos, que esta palabra pues sea de bendición para cada uno de nosotros, que esta palabra realmente analicemos lo que les dije en cuestión de las virtudes y los defectos, y de verdad hagan el ejercicio en su casa, en un momento a solas, y revisen cuántas virtudes tenemos. Si les cuesta trabajo enlistarlas, hermanos, no es así. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos capacidad para hacer grandes cosas, hermanos. Entonces hay que echarle ganas, hermanos, ¿sí? Yo le doy gracias al Señor porque Él ha estado atrás de mí, y yo sé que le tengo que servir. Y escuchaba una vez en una predicación un hermano que dijo, esto es como la mafia, hermanos. Una vez que entras, ya no te puedes salir. ¿Vale, hermanos? Entonces hay que echarle los kilos. Y el Señor, hermanos, nos va a dar todo y nos va a suplir todas las necesidades que nosotros creemos que son complicadas, hermanos. ¿Sí? Dice por ahí la palabra que al que le cree, todo le es posible. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Y pues me gustaría hacer una oración para terminar esta palabra, hermanos. ¿Sí? Señor Todopoderoso, en esta hora te doy gracias, Señor Jesucristo, porque sé, Padre Celestial, que tu palabra, Señor Jesús, vendrá a alimentar, Señor. Que tu palabra, Señor, nos confrontará, Padre, para darnos cuenta, Padre Todopoderoso, que tenemos la capacidad, Señor Jesús, de poder llevar
el trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Que tenemos la capacidad, Padre Celestial, para poder llevar tu palabra por todos lados, Señor. Que podemos ser, Señor Jesucristo, el instrumento por el cual, Señor, tú puedas alcanzar más almas, Señor. Creemos en tu palabra, Señor, y sabemos que las promesas que nos has dado, Señor, tú las cumplirás, Padre. A nosotros solo nos corresponde dar el primer paso, Señor Jesús. Ese primer paso de fe, Padre Celestial, porque los siguientes pasos, Señor Jesucristo, tú estarás con nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé, Padre Todopoderoso, que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor Jesucristo, ver las virtudes que tenemos como seres humanos, Padre. Permítenos, Señor Jesús, servirte, Padre Todopoderoso, y llevar a cabo, Señor, los planes que tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, y exaltamos y glorificamos tu nombre en todo momento, Señor Jesús. Sabemos que esta palabra es alimento, Señor Jesucristo, que fortalece, alimento, Padre Celestial, que nos ayuda para seguir adelante, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, en esta hora, Padre Todopoderoso. Para ti la gloria y la honra en todo momento, mi Señor Jesucristo. Amén y amén, Padre. Sí, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Todopoderoso. No deje de orar, hermano, siga con los ojos cerrados. Es tiempo, hermanos, de sacudir la palmera para que se caiga todo coco seco. Es cierto, hermanos, que usted tiene que sacudirse hoy y usted tiene que irse, hermanos, con una mente de que usted es un hombre, de que usted es una mujer virtuosa, que tiene virtudes gratas delante del Padre. Usted tiene buenas cosas. El Padre ha visto su vida, el Padre ha visto su corazón, Él se ha inclinado, hermanos, y ha visto tu vida. Tú que dices que no puedes, tú que dices que no sabes, yo quiero decirte que Dios dice que todo lo puedes con Él, porque Él te ha llamado, porque desde el vientre de tu madre Él te vio, te escogió y te dio nombre. Por eso es que tú puedes en el día de hoy. Derriba todo lo que Satanás ha puesto en tu mente, todo lo que ha puesto en tu mente, que te ha dicho que no puedes, que eres un pecador, que eres un mentiroso, que eres un rebelde. Hoy revoco esa palabra en el nombre de Jesús. La revoco y la saco de tu mente ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo espíritu de acusación que se ha albergado en tu corazón, que se ha albergado en tu mente, ahora mismo a ti te digo, espíritu acusador, sal de sus vidas en el nombre de Jesús, por la palabra, porque hay poder en el nombre del Todopoderoso. Bendito eres, Padre de gloria. Sacude la palmera, hermano. Sacude tu vida y derriba todo pensamiento inicuo, derriba todo pensamiento vago, derriba toda imposibilidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que no te permite, todo lo que te tiene trabado en la mente, todo espíritu de opresión, todo espíritu inmundo de las tinieblas, Padre, que ha venido, Padre Santo de la gloria, y le ha puesto esa mala semilla en la mente a tu pueblo, ahora por la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, lo echo fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Repita conmigo: todo pensamiento inicuo, todo pensamiento de imposibilidad, todo pensamiento de limitación, ahora mismo yo lo rechazo de mi mente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo pensamiento negativo se va de mi vida ahora. En el nombre de Jesús, soy libre de todo pensamiento inicuo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse un momento.